Transporte de medianoche al infierno. Historia adaptada por Lengua de Brujo para el canal Luco. Relato compartido por suscriptor. Apreciable suscriptor, te invito a que la siguiente historia la intentes escuchar sentado a mitad de la habitación, con la luz apagada y los ojos cerrados. De esa manera podrás experimentar algo de lo que vivió el protagonista, y créeme, habrá una posibilidad de que alguien más te acompañe durante este viaje. Basada en una experiencia real de un habitante de Nochistlán, Zacatecas. Soy Esteban, actualmente tengo 44 años y vivo en Nochistlán. Hace más de 25 años trabajé para una constructora en Cañadas de Obregón. Todos los días muy temprano debía de levantarme a las 6 de la madrugada para poder tomar el camión rural desde Nochistlán a las 7 de la mañana y llegar rayando a las 8 en punto. El trayecto no era largo, no obstante, el camión tomaba un tramo de terracería y muy poco de pavimento. Esto atrasaba algo el recorrido, pero aún así me daba la oportunidad de dormir una hora más. En la constructora tenía varias amistades con las cuales convivía como mi familia, varios eran de otros lados, como de Yahualica, Mezcala e incluso alguno que otro de Tepatitlán, pero el único proveniente de Nochistlán éramos Julio y yo. De vez en cuando, al salir del trabajo Julio y yo nos regresábamos juntos, nos hacíamos compañía para amenizar el recorrido y después de llegar a la central cada uno agarraba camino diferente. Nunca supe dónde vivió Julio, a pesar de los meses que trabajamos juntos, nunca surgió esa inquietud de decir por dónde vivíamos. Nochistlán no era muy grande en aquel entonces, por lo que uno podía decirle a otra persona que después nos encontraríamos. Un día, se tomó la decisión de cambiar de área a Julio. Por mala fortuna este nuevo puesto ya no coincidía con el horario de todos. Lo veíamos muy poco, nosotros salíamos a las 6 de la tarde, pero Julio tenía que seguir trabajando hasta sabe qué horas. Y de un día a otro, desapareció. Por más que hicimos esfuerzos para coincidir con él jamás nos lo topamos, pensamos que quizás tenía tanto trabajo que ya no estaba en la obra, pero sus superiores nos comentaron que solo dejó de ir. Trataron de contactarlo mas no hubo éxito, sus contactos de emergencia comentaban que no había regresado del trabajo hace 2 días, todo fue muy raro pues parecía que la misma tierra se lo había tragado. Duró algunos días en la nómina de la empresa y después lo quitaron argumentando que se trató de un abandono de trabajo. A una semana de su desaparición la mayoría se olvidó de él, y yo sé que me escucharé egoísta, pero yo también lo hice a un lado. Al final de cuentas era un compañero más que pasaba y quedaba en nuestras memorias. Y casi al siguiente día de que lo quitaron de la nómina, me promovieron a mí para estar en su lugar. Sabía lo que esto implicaba, un nuevo horario, un ritmo más pesado, pero la paga era muy buena. No me pude negar, por lo que quise comenzar lo más pronto posible. Mi trabajo nuevo consistía en ser supervisor de obra, tenía que llegar más temprano que los demás, asignar actividades y al finalizar el día, entregar resultados. Comprendí cuál fue la razón por la que Julio ya no coincidía con los demás. Al salir del trabajo tenía que correr para alcanzar la última salida a Nochistlán, que era la de las 8 de la noche. Y si no la alcanzaba podía quedarme a dormir en Cañadas de Obregón o pagar transporte que me llevaría hasta allá. Pero ambas opciones eran muy caras para lo que ganaba. Así que siempre me esmeré en alcanzar la última partida. Pero cierto día se me complicó bastante, no pude salir más temprano por lo que eran las 9 de la noche y no había una ruta que me llevara. Me acerqué aún así a la parada del camión para ver si pasaba algún foráneo, pero por varios minutos o una hora no pasó ni un alma. Son rutas olvidadas por Dios a esa hora, son muy peligrosas y la única luz que hay es la de la misma luna. Siendo honesto, pensé en irme caminando en cuanto me dieron las 10 de la noche, pero me llevaría más de 8 horas, o bien podía quedarme en Tema Capulín y conseguir hospedaje más económico.
Pero la verdad le tenía mucho temor al bosque que se encuentra entre Cañadas de Obregón y Temacapulín. Era un lugar lleno de historias de fantasmas, nahuales y brujas. Y cuando estuve a punto de decidirme a caminar, una anciana que también estaba esperando ruta me detuvo del brazo y me dijo que no me desesperara, dentro de poco pasaría la ruta de la medianoche a recogernos. Yo, siendo honesto, desconocía que había una ruta más, y si era la de medianoche era muy probable que llegara aún así a buena hora a Nochistlán. Le agradecí a la anciana, mas ella no me respondió. Así que decidí quedarme a esperar a que llegara el camión. A los pocos minutos llegó más gente. Eso me tranquilizaba, pues sabía que no eran invenciones de la anciana y que sí llegaría el transporte. Y media hora más tarde por fin llegó. Se trataba de un camión muy viejo, apenas le servía un faro. Dejé que subieran todos primero para que al final yo le preguntara al chofer si iba a Nochistlán. El chofer se rió y me dijo que para la hora que era, tenía suerte de que pasara transporte. Así que no me la pensé ni dos veces y me subí. Lo que sea era mejor que quedarme allí a esperar más tiempo. Apenas puse un pie arriba me di cuenta de que el camión estaba oscuro por dentro, no había luz alguna, parecía que todos tenían las cortinas cerradas, además de que por fuera no se percibía ninguna iluminación, solo la de la luna. Le quise pagar al chofer, pero se negó en recibirme dinero. Me dijo que no era necesario, pues el pago se hacía hasta el final. Quise adentrarme más al centro del camión para buscar un lugar donde sentarme, pero para mi asombro topé con alguien que estaba parado. No podía ver de quién se trataba, solo alcanzaba a ver la silueta de su cabeza. Traté de darle la vuelta, pero estaba alguien más parado un poco más alto. No podía creer que por la hora el camión se encontraba tan lleno. Traté de hacerme espacio entre medio de quien me tapaba, pero nadie se movía. Parecían bultos sin vida, pero yo los podía escuchar respirar. Por fin logré adentrarme un poco cuando el camión llegó a otra parada. Allí aproveché a mirar la hora en mi reloj, el cual tenía una pequeña luz amarilla. La encendí y noté que eran casi las 11. Pensé que tardaría más o menos una hora en llegar a Nochistlán, y con la poca luz que emitía mi reloj pude ver el rostro de una anciana que me observaba, o por lo menos eso creía yo, pues sus ojos eran casi blancos. Apagué la luz y luego fue nuevamente un bulto que me obstruía el paso. Por fin me hice a la idea de que estaría de pie por una hora hasta llegar a mi destino y que sería lo mejor quedarme a un lado de la puerta principal para bajar en cuanto lleguemos. Durante el camino un olor fétido a podrido o echado a perder me llegó a la nariz. Era un aroma insoportable. No entendía cómo nadie se molestaba. Parecía ser que alguien tenía algún animal muerto en algún asiento o debajo de ellos. Traté de identificar de dónde provenía ese olor, pero no podía ver aún nada. Mis ojos no se podían acostumbrar a tanta oscuridad. Después de unos minutos, logré moverme un poco más hacia el centro con la intención de evitar ese detestable olor, pero a donde fuera se hacía más fuerte. Me estaba mareando, así que traté de distraerme un poco. Fue cuando noté que el camión pasaba por unos faros de luz que según yo indicaban el ingreso al bosque de Temacapulín. Con el reflejo de los faros pude notar a algunos de los que estaban parados. Eran ancianos, jóvenes e incluso niños, pero todos tenían los ojos cerrados. La verdad, desde allí me comenzó a dar algo de miedo, pero a un lado mío noté algo que me dejó helado. Por las ráfagas de luz que entraron por la ventana noté que a mi costado había un hombre que vestía una camisa de manga larga de color blanca, pero tenía motas de color rojo sobre su ropa. No supe qué pensar. Quizás era sangre. Seguro aquel hombre llegó a golpear a alguien. Traté de alejarme, pero aún era mucha la gente que se mantenía arriba. Decidí mantenerme allí, pero alerta por si llegaba a pasar algo. Llevábamos varias paradas, mas no veía que la gente bajara, sino al contrario, subían cada vez más al camión. Lo que yo no me explicaba es que hubiera gente subiendo a mitad del bosque. Hasta donde yo sabía no había gente viviendo por esos rumbos.
De chico me habían llenado la idea de que allí solo había espíritus y gente que hacía uso de la magia negra, por ello le tenía mucho respeto. El sueño me estaba ganando, tenía tanta curiosidad de saber cuánto pasó para hacerme a una idea del tiempo que faltaba, pero tampoco sabía si ya habíamos salido del bosque, el camión no era muy rápido. Así que decidí cerrar los ojos al igual que todos los demás para ver si agarraba algo de sueño. Entonces llegó a mi nariz un olor peor que el de un animal muerto. Era azufre. Olía horrible, me ahogaba ese aroma, abrí los ojos y traté de ver si alguien más se quejaba, pero no se escuchaba que alguien dijera algo. Y en eso, como si hiciera falta algo más, se escuchó el llanto de un niño. Le gritaba a su madre diciéndole que no sabía dónde estaba, yo intentaba buscar con la mirada a su madre, pero nadie le respondía. Pensé que quizás su madre se había bajado en alguna de las paradas del camión en medio del bosque, y un par de minutos después una mujer comenzó a preguntar si habíamos visto a su hijo. El niño se quedó callado desde hace rato, pero la mujer ahora era quien preguntaba por su hijo. El camión paró y abrió la puerta trasera, y en unos segundos la mujer ya no se volvió a escuchar. No comprendía qué era lo que estaba ocurriendo, y por primera vez en toda mi vida estaba temblando de miedo, jamás me había sucedido, así que me comencé a desesperar, yo tenía que bajarme, no me importaba si era a mitad del bosque o no, pero ya estaba completamente desesperado. Regresé hasta donde se encontraba el chofer y me acerqué a la puerta para decirle que me bajara, pero este sujeto me agarró del pecho y me empujó hacia atrás con mucha fuerza, y me dijo que la bajada solo era por atrás. Trate de hacerlo entrar en razón por la cantidad de gente que había subido, pero él se rió con fuertes carcajadas. Me causó escalofríos de tan solo escucharlo, pero lo que me dijo después me hizo temblar hasta el alma. No es mi culpa que haya tantos pecadores y almas desaparecidas que ocupen llegar a su destino, esto no es nada comparado con las ánimas que tengo que llevar al purgatorio. El tono de sus palabras, la forma en cómo lo dijo, la maldad en que me lo decía, todo eso junto provocó que me desesperara más y le rogara de rodillas para que me bajara. El chofer paró en seco el camión y abrió la puerta principal. Un olor fétido a azufre y las mismas llamas del infierno se mostraron ante mí. Aquel chofer solo me preguntó que si esa era mi parada. Obviamente le dije que no y me alejé de la puerta. Entonces el chofer me dijo que solo quedaba a que esperara mi bajada. Él ya había recogido a sus 100 almas en pena para ir a dejarlas a la puerta del mismo infierno. Me escabullí a gatas entre los demás, pasaba entre sus piernas, quería alejarme de allí, tuve que golpear a varios para que hicieran a un lado. Entonces me di cuenta que el olor nauseabundo a animal muerto había regresado, y quizás no era un animal lo que apestaba, sino la misma gente que estaba muerta sobre el camión. Yo seguí atravesándome entre todos abriéndome paso a golpes, algunos me pisaron y me comenzaron a patear y me di cuenta que ya estaba con el sujeto de la camisa manchada, intenté hablarle para que me ayudara, pero aquel hombre solo parecía que me ignoraba. Recordé que tenía la luz de mi reloj y al encenderla me di cuenta que estaba niño enroscado en el piso, lo toqué y se encontraba frío, parecía que no respiraba. De pronto, una voz familiar vino a mis oídos, pude escucharla muy cerca de mí. Me hablaba por mi nombre, yo sabía que la había escuchado en algún lugar, pero no recordaba de dónde, hasta que me dijo lo siguiente. No he visto a mi familia, sácame de aquí. La identifiqué, se trataba de Julio, le hablé varias veces y me respondía, por fin sentí que había un rayo de luz de esperanza en ese horrible lugar, pero por más que siguiera su voz o la escuchara a un lado mío, no lo encontraba. Me levanté para observar a mi alrededor, él seguía hablándome. Me decía que extrañaba a su mujer y a sus hijos. Me di cuenta que no podía quedarme allí a buscar a Julio, así que mejor lo ignoré. Me faltaba muy poco para llegar a la puerta trasera y casi al dar el último paso, una mano me tomó del hombro. Me di la vuelta mas no pude ver quién era,
de pronto escuché una voz que me decía que no podía irme. Alguien más me agarró de la camisa y me repitió lo mismo. Hice mucho esfuerzo para retirarme de aquellas garras, y por más que lo intentaba eran cada vez más fuertes. Pensé que ese sería mi fin, cuando de pronto, escuché a que alguien golpeó la puerta trasera pidiendo la parada. No supe claramente de quién se trataba por lo oscuro, pero su voz sonaba igual que la de mi difunto padre. Él le gritaba al chofer que yo aún no estaba muerto y que esta no era mi ruta. El camión paró y abrió las puertas. Quienes no me dejaban bajar me soltaron rápidamente. Bajé como pude del camión y caí de costado sobre el asfalto. Apenas podía con lo pesado de mi cuerpo, sentía la noche y viento frío a mi alrededor. Sin duda estaba en un lugar muy diferente. Logré ver que un carro se acercaba hasta donde yo me encontraba. Le hice señas y se detuvo. Le mentí diciéndole que mi camión se descompuso y que me urgía llegar a Nochistlán. El señor que me subió al carro me decía que era dueño de una sucursal allí, así que se dirigía donde mismo. Le agradecí el gesto y la confianza que me dio. No tardamos ni 5 minutos en llegar a Nochistlán. No fui a trabajar por 2 días, y cuando me presenté fue para pedir que me regresaran mi anterior empleo. No quería volver a pasar por lo mismo, sobre todo porque no pagué con dinero. Aún me sigo cuestionando qué fue lo que se cobraron. Además, creo que Julio tampoco logró pagar.